Hola chicos, hoy les traigo ya la última clase en el cual tocamos el tema de bacterias. Em, Empezando por vamos a ver a las quinolonas o fluoroquinolonas, que pues es muy sencillo, es muy cortito, ese último tema, y ya vamos a pasar con las antimicobacterianos, que igual son solo 4 fármacos, no está, está hasta eso sencillo. No creo que nos tardemos mucho con esta clase, espero, y bueno, o sea, voy a empezar. Bueno, entonces. Ahora vamos a ver otro grupo de antibacterianos, que en este caso son las quinolonas. Los dos fármacos que vamos a ver van a ser el ciprofloxacino y levofloxacino. Y, o sea, estos dos, vamos a ver. O bueno, son los que vienen en su temario. Pero pues ambos tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Que cuál es? Son inhibidores de las enzimas DNA girasa y de la topoisomerasa 4. Que justamente son enzimas que participan en el proceso de em, síntesis de DNA, o bueno, de replicación del DNA. Ahora, ¿cuál es la función de cada una? La DNA girasa, a ver, funciones de la DNA girasa. Lo que hace la DNA girasa básicamente es disminuir la tensión o el superenrollamiento positivo. Entonces, evita el superenrollamiento positivo durante la replicación. Entonces, acuérdense que el DNA de las bacterias es circular. Entonces, aquí tengo más o menos así. Esta es una cadena de DNA. Y voy a poner de otro colorcito, de verde, la otra cadena, algo así. Entonces, para empezar la replicación, pues se tiene que, por así decirlo, separar las hebras de DNA. Y entonces, a la hora de hacer esta separación, se genera un superenrollamiento. De hecho, se los voy a como representar con mis dos ligas del pelo. Espero que sí se pueda ver. Entonces, supongamos que es algo así el DNA, más o menos. Así, se ve que está enrollado. Creo que sí se ve. Y lo que tiene que pasar, como les menciono, es que se tiene que abrir las dos hebras de DNA. Entonces, a la hora de abrirlo, se genera aquí un super enrollamiento, como que todo se va haciendo así, cuando, bueno, o sea, se va apretando mucho, por así decirlo. El DNA se va a ir apretando. Entonces, como que genera una gran tensión. Lo que hace la DNA girasa es disminuir esta tensión, agregando ciertos fragmentos justamente para que no ocurra este proceso y pues no se dañe el DNA. Entonces, pues lo que hace es, por lo tanto, disminuye la tensión durante la replicación. Eso es lo que hace la DNA girasa. Entonces, pues girasa suena como de giro y pues tiene mucho sentido en el sentido de que pues está girando el DNA del que se está enrollando, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues disminuye la tensión al introducir segmentos. Eso es lo que hace la DNA girasa. Y pues con los, ay, espera, ya. Con las quinolonas, pues justamente al inhibir esta enzima, pues en vez de evitar el superenrollamiento, pues se va a favorecer este superenrollamiento, básicamente. Entonces, pues ese es uno de los efectos. Ahora, las quinolonas inhiben principalmente la DNA girasa en bacterias gram negativas. Entonces, las quinolonas inhiben a la DNA girasa
en bacterias gram negativas. Y como les mencioné, no solo inhiben a la DNA girasa, también van a inhibir otra enzima llamada topoisomerasa 4. Entonces, función de la topoisomerasa 4. Básicamente, bueno, cuando se lleva a cabo la replicación del DNA bacteriano, bueno, como recordarán de sus clases de bioquímica, pues las dos moléculas de DNA van a quedar unidas entre sí. Y la topoisomerasa 4 va a ser necesaria para que estas dos moléculas de DNA se separen y queden pues las dos individuales, no estén juntas. Entonces, es como si funcionara como una tijera aquí, cortara y pues separara. Listo. Lo separara y ya. Esa es su función. Entonces, separa a las moléculas de DNA durante la replicación. Igual, si se inhibe a la topoisomerasa 4 no va a ocurrir este proceso. Y pues las quinolonas inhiben principalmente a la topoisomerasa 4 en bacterias gram positivas, o sea, la DNA girasa en gram negativas y la topoisomerasa 4 en gram positivas. Entonces, y no inhiben a la topoisomerasa 4 en bacterias gram positivas. ¿Sí? Y pues así se ve que las quinolonas actúan más a nivel del DNA. Otros fármacos que ya hemos visto que actúan más a nivel del DNA, pues serían como los generadores de radicales libres, que pues generan, como le dicen, radicales libres que dañan el DNA. En cambio, los macrólidos, tetraciclinas, los fenicoles, los aminoglucósidos, ¿cómo se bueno, como la clindamicina, esas actúan más a nivel de la síntesis de proteínas. Entonces, pues ahí se ve que actúan a niveles distintos. Los beta-lactámicos y y la vancomicina actúan más a nivel de la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, pues ahí se ve que actúan en diferentes niveles los diferentes antibacterianos. ¿Ok? Y bueno, lo malo de las fluoroquinolonas es que tienen, bueno, ya como que las bacterias son muy resistentes a este tipo de antibióticos, no son tan buenos. Sin embargo, pues les voy a mencionar como la actividad antimicrobiana que tienen, aunque les digo, estas como que ya se tiene más resistencia contra este tipo de fármacos. Entonces, espectro antimicrobiano. Eh, Se puede utilizar para el tratamiento contra pseudomonas, brucela, micoplasma, también contra clamidia, estreptococos, etcétera. Pero pues recuerden que se los voy a escribir por si acaso, pero em, se ha generado resistencia, o sea, contra todos, pero específicamente contra este tipo de fármacos como que ya no son tan efectivos. Resistencia contra estos fármacos. Y pues, ¿qué tipo de mecanismos de resistencia se han desarrollado? Pues la expulsión, que ya hemos visto que con bombas se expulsan el fármaco. Y otro es que pues hay alteraciones en los genes que codifican contra a la DNA girasa, la topoisomerasa 4, por lo cual no van a interactuar de la misma manera. Y pues igual no se lo tienen que aprender, pero pues les digo, estos son como más, no son tan específicos, pero pues los menciono. Ahora, farmacocinética.
Con respecto a su absorción, tienen una Cmax de 1 a 3 horas. Con respecto al ciprofloxacino, voy a ponerle solo cipro para no escribir todo. El ciprofloxacino tiene una biodisponibilidad del 70%. Ahora, con respecto a su distribución, alcanza concentraciones en orina, en próstata. Por eso también se utiliza para el tratamiento de clamidia, que pues es una enfermedad venérea. ¿Qué más? Próstata. Ah, también en heces y bilis. También en células inmunes, como podrían ser los macrófagos, los neutrófilos. Ahí es donde alcanza concentraciones, o sea, sí tiene una gran distribución. Em, con respecto a su eliminación, es renal y la vida media en el caso del ciprofloxacino es de 5 horas más o menos. Y ya, o sea, no hay como nada relevante con respecto a su, bueno, farmacocinética, pero bueno, sí hay algo importante con respecto a la absorción, y es que al igual que como con las tetraciclinas, no se debe consumir junto con cationes divalentes, entonces, porque disminuye la biodisponibilidad. Entonces, lo voy a poner aquí por la absorción. Entonces, no va junto con cationes divalentes. Ejemplos, pues sería divalentes, zinc, calcio, magnesio, o sea, ya sea, por ejemplo, al consumir, no sé, alimentos ricos en calcio, no necesariamente suplemento de calcio, eh, bueno, suplementos de zinc, magnesio, hierro, en caso de que se consuma hierro oral, etcétera, y no se debe consumir junto con ya sea ciprofloxacino o levofloxacino, porque se genera un efecto quelante. Aquí se genera un efecto quelante y disminuye la biodisponibilidad. El efecto quelante, como ya les había dicho, es cuando se une justamente, es como si fuera un imán, el fármaco, que se une a estos cationes, por ejemplo, al calcio se une y no se va a absorber y se elimina. Entonces, pues por eso disminuye la biodisponibilidad. Y pues ya, ahora sí. Ahora, efectos adversos. Uno muy importante es que puede generar artralgias y también uno súper importante es que puede generar rotura del tendón de Aquiles, o sea, cuidado. Se los voy a subrayar porque yo creo que este sí es bastante importante, sí es preguntable, rotura del tendón de Aquiles, ciprofloxacino. Siento que cada grupo de antibióticos como que tiene un efecto adverso como más rarito, por ejemplo, igual les sirve de repaso ahorita que les menciono algunos, como el metronidazol, sobre todo la nitrofurantoína, que puede generar coloración de la orina color marrón. ¿Qué otro ejemplo? Las tetraciclinas, que pueden generar justamente, pues bueno, en caso de que se dé en niños chiquitos, coloración de los dientes, ¿qué otros antígenos? Visto. Mm, bueno, de los macrólidos que pueden generar prolongación del intervalo QT, es importante. Ah, hablando de eso, también los quinolonas generan prolongación del intervalo QT y pueden provocar además arritmias. Los que tengan prolongación de este intervalo, sí apréndanse lo que les he dicho que justamente son macrólidos y en caso pues de quinolonas. Mm, ¿Qué otros antibióticos hemos visto? Mm, bueno, de las sulfas, el kernicterus, pues importante por desplazamiento de la bilirrubina, de la albúmina. Cloranfenicol, el síndrome del bebé gris. mm,
¿Qué más? O sea, es que hemos visto varios. Y de hecho, ahorita que vamos lo de antimicobacterianos, vamos a ver que igual que tienen efectos adversos también bastante como peculiares. Entonces, apréndanse los más raros porque pues otros son más generales como fiebre, artralgia, cefaleas, esos como que no son tan, pues, o sea, son como de varios fármacos, ¿no? Pero bueno, ¿qué otros efectos adversos pueden generar? Pueden generar insomnio, ansiedad, malestar gastrointestinal, pueden también generar cefalea y mareo. Y ya, o sea, no están tan complicadas las quinolonas, o sea, literal en una página ya vimos todo con respecto a este tipo de fármaco. Y pues así ya acabamos como los antibacterianos como no tan específicos. Y ahorita vamos a pasar a los antimicobacterianos, o sea, contra micobacterias. Entonces, como tal, estos fármacos, bueno, las micobacterias, como ustedes han visto, son como bacterias más peculiares, o sea, porque por lo general se dividen principalmente en bacterias o gram negativas o gram positivas. En cambio, las micobacterias pues tienen otras características que pues no las clasifican dentro de estos dos grupos, además de que no se tiñen con la tinción de gram, utilizan otra tinción, como la de Ziel-Nielsen. Pero bueno, entonces, hay como barreras que tienen este tipo de bacterias que dificultan su tratamiento. Entonces, barreras que dificultan su tratamiento. Entonces, primera barrera, su pared celular. Principalmente, la pared celular de este tipo de bacterias está compuesto por lípidos y el más importante de estos es el ácido micólico. Entonces, es muy importante el ácido micólico. Bueno, ácidos micólicos. Micólicos. De hecho, hay un fármaco que actúa a nivel de la síntesis de ácidos micólicos, que es la isoniazida. Em, también van a tener arabinogalactano, arabinobanano, etcétera. O sea, sí tiene una estructura, otra estructura diferente. Em, igual, pongo arabinogalactano porque otro fármaco que es el etambutol actúa a nivel de la síntesis de arabinogalactano, que igual es otro componente de la pared celular de las micobacterias. Otro muy importante es que tienen bombas de expulsión, pero, o sea, no, bueno, que pueden generar tanto resistencia como ya hemos visto en otras bacterias, o en este caso hay bombas que pueden liberar desechos o, bueno, sustancias tóxicas y que también pueden hacia el líquido extracelular, o sea, hacia pues sí, el líquido extracelular del, pues, las células nuestras propias, o sea, no solamente a su líquido extracelular de las bacterias. Entonces, ¿qué secretan? Sustancias tóxicas o dañinas. Y estas bombas también generan resistencia, justamente las bombas de expulsión que ya las he mencionado en múltiples ocasiones. Em, Otra cosa muy importante es que pues son intracelulares. Entonces eso pues es malo porque pues también tienen que los fármacos primero acceder a la célula propia y ya después adentro de la bacteria para poder actuar. Y también su ubicación que pueden ubicarse ya sea en zonas necróticas, ubicación en zonas necróticas y o avasculares. Entonces, por eso como que cuesta más em, hallar un tratamiento efectivo contra este tipo de bacterias. Y pues ya esas son como las barreras más importantes con relación a los antimicobacterianos. De hecho, estos los mencionan en el Goodman porque pues sí, no se da, o sea, hay fármacos, por ejemplo, las quinolonas en el Goodman menciona que también son útiles para el tratamiento de micobacterias, pero, o sea, si ven como tal el tratamiento o los fármacos que se ponen específicamente para tratar a la tuberculosis, bueno, no tuberculosis, para las micobacterias,
son otros fármacos que no hemos visto, que son justamente los que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a empezar con el tratamiento. Como les mencioné, vamos a ver 4 fármacos y pues vamos a empezar primero en el caso con, bueno, con la rifampicina. Entonces, su mecanismo de acción es que se unen a la subunidad beta de la RNA polimerasa dependiente de DNA e inhibe la síntesis de RNA. O sea, de cierto modo, pues se podría decir que inhibe el proceso de transcripción, o sea, el paso de DNA a RNA. Entonces, este es como su mecanismo de acción. Y pues, por ejemplo, les voy a poner, voy a esquematizarles más o menos a la RNA polimerasa para que vean más o menos a dónde se une. Entonces, tenemos, pongamos que esta es la subunidad beta. Luego aquí abajo tenemos a la subunidad, bueno, hay 2 subunidades beta, mejor dicho. Entonces las voy a poner del mismo color. Luego vamos a tener 2 subunidades alfa. Voy a poner como alfa. O bueno, mejor lo pongo acá aparte. Subunidad alfa. También vamos a tener otra subunidad rho aquí, que es así, se escribe más o menos. Bueno, así. Y pues vamos a tener al DNA de este lado. Y va a pasar a ser RNA. Entonces, la rifampicina se va a unir a la subunidad beta y va a evitar justamente el paso de DNA a RNA, o sea, la transcripción, básicamente. Entonces, pues, si inhibo esta subunidad beta, no voy a tener RNA. Eso es básicamente el mecanismo de acción de la rifampicina. Entonces, como empieza con R, rifampicina, quédense justamente que inhiba la síntesis de RNA, inhibiendo la RNA polimerasa. ¿Ok? Entonces, pues, para que pues, se les pueda quedar un poquito, una mini, como, no mnemotecnia, pero pues un tip que les podría hacer que ayudara a que se la aprendan. Pero bueno, tómenlo de mecanismos de resistencia, pues cambios justamente en el blanco, que es la RNA polimerasa, también bombas de expulsión, o sea, nada nuevo que no hemos visto. Y vamos a hablar sobre su farmacocinética. Con respecto a su absorción, los alimentos disminuyen su Cmax. Entonces, pues es importante consumir en ayunas. Con respecto a su distribución, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y alcanzar concentraciones en el líquido cerebroespinal y también penetran lesiones pulmonares. Por ello, son buenas para el tratamiento de la tuberculosis. Bueno, con respecto al cruce de la barrera hematoencefálica, son buenos contra em, tuberculosis, digo, meningitis tuberculosa. Mm, algo importante que no mencioné, lo voy a poner así, de este color, es que la rifampicina es el tratamiento preferido durante el embarazo.
Esto porque otros de los fármacos que vamos a ver, pues sí pueden ser teratogénicos. Entonces, la rifampicina en este caso, pues no. Por eso se prefiere usar durante el embarazo. Bueno, eso era antes de que se me fuera. Mm, con respecto a su metabolismo, este se da por colinesterasas y beta estereasas microsomales. Y otra cosa muy importante es que la rifampicina es un inductor de las enzimas del CYP3A4. Entonces se tiene que tener precaución al administrar fármacos que se metabolicen por estas mismas enzimas, porque acuérdense que los inductores hacen como que las enzimas trabajen más o más rápido. Entonces, si yo doy un fármaco que se metaboliza, en este caso por el CYP3A4, y aparte doy rifampicina, el fármaco X, vamos a decirlo así, se va a eliminar muchísimo más rápido porque se va a inactivar mucho más rápido y pues no va a durar tanto su efecto. Y esto no es bueno. Por ejemplo, un ejemplo podrían ser los anticonceptivos orales, que acuérdense, otros fármacos inductores del CYP es la carbamazepina, fenitoína, carbazepina, que son los que prolongan el periodo de inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Ese es otros fármacos inductores del CYP. Y pues ya. Por último, con respecto a su eliminación, ay, es principalmente biliar y en menor medida renal. Y pues su eliminación depende de la concentración. Ya. Ahora, efectos adversos. Puede generar una coloración anaranjada o rojiza de la piel, orina, heces y también de la saliva. Entonces, se los voy a subrayar. Acuérdense, otro fármaco que colorea la orina de marrón o el metronidazol, principalmente nitrofurantoína, pero tanto el metronidazol como la nitrofurantoína. En este caso, la rifampicina también te puede colorear la piel, eso es diferente. Y es más como naranja, rojo el color. También puede generar colestasis y hepatotoxicidad. Igual esto es muy importante. Y pues tiene sentido porque pues se elimina principalmente por vía biliar. También puede generar nefritis intersticial y necrosis tubular. Entonces igual importante. Siento que estos tres son como los más importantes de la rifampicina. Por eso los pongo primero y se los subrayo, para que igual los subrayen, por si hacen notas. También puede generar hipersensibilidad, erupción cutánea, malestar gastrointestinal como náusea y vómito, y puede generar fiebre. Y pues ya, o sea, creo que igual los más importantes es lo de la coloración, colestasis y hepatotoxicidad, y la nefritis, o bueno, daño renal, básicamente. Entonces, voy a ponerlo como daño renal. Creo que son los más importantes porque los demás son como bastante comunes, pero
Siguiente fármaco. Les digo, no están tan complicados estos fármacos. Bueno, estos que vienen un poquito más, pero bueno. Entonces, el siguiente es la piracinamida. Primero vamos a ver su mecanismo de acción. Para esto voy a hacer como un esquema, porque sí está complejo, porque participan otras enzimas para que se lleve a cabo su mecanismo de acción. Entonces, hagan de cuenta que esto va a ser la membrana de la micobacteria. Entonces, esta es la micobacteria. Esto es fuera de la bacteria, entonces extracelular, y ya lo otro va a ser intracelular. Entonces, primero voy a tener a la piracinamida afuera y va a tener que ingresar. Mejor lo voy a poner acá para poner todo de corrido. Entonces voy a tener piracinamida ya dentro de la bacteria. Por medio de unas enzimas llamadas piracinamidasas, esta piracinamida se va a transformar en ácido piracinoico. Y bueno, en el libro lo abrevian como POA, o sea, así también se escribe. O sea, es lo mismo que ácido piracinoico. Bueno, antes que nada, la piracinoida por sí sola puede inhibir a una proteína, o sea, la piracinamida, no el ácido piracinoico. Va a inhibir a una proteína llamada proteína ribosómica S1. No, le voy a poner otro. Ribosómica S1. Y esta proteína es necesaria para un proceso llamado transtraducción. Entonces, genera la transtraducción. Entonces, si inhibo esta proteína que es necesaria para este proceso, pues no voy a tener transtraducción. No le voy a poner otra cosa. Entonces, primer efecto. Entonces, efectos de la piracinamida. Uno es inhibición de la transtraducción. Entonces, bueno, ese es un efecto, pero es directo como de la piracinamida. Ahora, vamos otra vez con el ácido piracinoico. Entonces, piracinamida, por medio de las piracinamidasas, se genera ácido piracinoico o POA, lo vamos a decir así. Y este POA se va a unir a otra como proteína llamada PAN-D. Entonces, PAN-D es necesaria igual para generar algo llamado coenzima A, pero justamente el ácido piracinoico, bueno, PAN-D se va a unir a este ácido. Y al unirse, justamente, o sea, ácido piracinoico más PAN-D, voy a ponerlo como más, así, van a inhibir a una proteasa, que es, bueno, voy a poner este logo, bueno, este símbolo de que es que inhiben a una proteasa llamada, no me acuerdo cuál es, este, inhibir a la proteasa CLPC1, CIPP, algo así se escribe. Pero bueno, al inhibir esta proteasa favorece la acumulación de pues sustancias tóxicas justamente para la bacteria, además de que favorecen la acidificación del medio de la bacteria, pues, o sea, del medio intracelular. Entonces, al inhibir esta proteasa, voy a escribirlo así para que quede más claro. Entonces, al inhibirla, o sea, la proteasa, se acumulan proteínas tóxicas y se va a acidificar el medio intracelular.
Entonces, ese es otro efecto, acidificación del medio intracelular y, bueno, obviamente la muerte de la bacteria. Creo que en el DEPA preguntaron algo más o menos similar con respecto a este mecanismo de acción. Bueno, algo necesario, bueno, algo importante es que justamente la acción de las piracinamidasas sobre la piracinamida solo se va a poder llevar a cabo en medio ácido. Entonces, algo así preguntaron como de, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Y creo que tenía que ver con lo de que se requería un medio ácido o que el resultado, más que el resultado de la acción de la piracinamida es una acidificación del medio. Una de esas dos cosas preguntaron. Era algo relacionado, no me acuerdo bien de esa pregunta, pero tenía que ver con la piracinamida y la acidificación. Pero pues se las menciono más o menos para que tengan una idea de que sí preguntaron de este fármaco. Y bueno, entonces estos son los efectos. Entonces, los efectos, uno, es que va a inhibir a la proteína ribosómica S1 y por ende inhiben a la transtraducción. Dos, bueno, inhiben a la proteasa CLPC1, CIPP. Y otro es que igual, como PANDE es necesario para la síntesis de la coenzima A, cuando se une con el ácido piracinóico, pues no se va, pues se va a desviar de esta síntesis y pues tampoco es como que vaya a haber coenzima A. Pero bueno, este no es tan relevante, pero igual se los menciono. Entonces, sí, ese es el mecanismo de acción. Por eso no se los escribí porque está más complicado, pero pues inhiben a la proteasa y a la proteína ribosómica. Y bueno, los efectos sí apréndanselos, porque creo que hasta así vienen en el temario, los efectos. Vamos a hablar acerca de la farmacocinética. Con respecto a su absorción, tiene una biodisponibilidad del 90% más o menos, un poquito más. De su metabolismo es por la por desaminación. Ribosómica, digo microsómica. Y bueno, va a pasar a ser la POA. Y después de ser POA, va a pasar a ser un 5-hidroxi-POA. O sea, como que el POA todavía se degrada más. Bueno, Ajá, bueno, por esta desaminación pasa a ser 5-hidroxi-POA, básicamente. Y su eliminación es renal. Ahora, efectos adversos. Uno muy importante es que puede generar hiperuricemia. Y esta hiperuricemia puede generar como ataques de gota. Entonces, sí es importante. Igual, otro hack para que se aprendan como el efecto adverso con el fármaco, es que piracinamida me suena como hiperuricemia, y piracinamida. No sé, bueno, igual si les digo, o sea, es como por como me suena. Mm, es que yo a veces en vez de como acordarme de frases que pueden ser como acrónimos, por así decirlo, yo me dejo llevar luego por el sonido de las palabras. Por ejemplo, para aprenderme que los conos eran para ver colores, los bastones, más que nada como en visión de oscuridad, etcétera, es que me suena cono a color porque empieza con CO. Bueno, así más o menos, por eso hiperuricemia y piracinamida, por eso me suena. También pueden generar hepatotoxicidad. Y este sí es muy importante, hepatotoxicidad, porque hasta en el Goodman menciona que los pacientes se deben someter a pruebas de función hepática. Y estas pruebas deben ser tanto antes como durante el tratamiento para ver si hay como pues una gran alteración.
Entonces, por eso se lo subrayo, porque hasta mencioné eso de las pruebas de función hepática. Otros efectos pueden generar malestar gastrointestinal, como náusea, vómito, anorexia. Y también pueden generar artralgias y fiebre. Y algo muy importante es que este fármaco está contraindicado en el embarazo. Como los mencioné, la rifampicina por ello es como el más preferible para el embarazo, porque no genera teratogénesis, en cambio la piracinamida sí. Y pues igual, mecanismos de resistencia, pues mecanismos. Bueno, es que puede haber igual bombas de expulsión y también disminución de la piracinamidasa por el fármaco. Entonces, pues si no hay tanta afinidad por el fármaco, pues no se va a poder formar POA. Entonces, por eso es un mecanismo de resistencia. Y pues ya. Ahora, siguiente fármaco es la isoniazida. De igual manera voy a esquematizar un poco su mecanismo de acción porque igual pasan por reacciones enzimáticas, pero algo importante que deben saber es que la isoniazida es un profármaco. O sea, como tal no tiene actividad solito. Porque en el caso de la piracinamida, aquí se ve que por sí solo puede inhibir a la proteína ribosómica S1. Y aparte, por medio de las piracinamidasas se genera POA y ya inhibe a la proteasa. Pero como tal, pues por sí misma sí puede tener, pues, eh, funciones biológicas, por así decirlo. O sea, inhibir funciones biológicas, mejor dicho. En cambio, la isoniazida no. Entonces vamos a pasar a ver cómo ocurre su mecanismo de acción. De igual manera voy a dibujar aquí como que esta es la micobacteria. Este es como lo extracelular y lo demás va a ser lo intracelular. Igual, va a entrar bueno, aquí va a estar afuera la isoniazida y luego va a entrar. Por medio de una enzima llamada CATG, que es peroxidasa catalasa, así se llama, pero le llaman CATG, va a pasar a ser, espere, CATG, va a pasar a ser el radical isonicotinoilo. Nicotinoilo. Y además, en este proceso se va a formar peróxido de hidrógeno, o sea, H2O2. También se va a pasar, bueno, formar peróxido de alquilo y también radical de óxido nítrico. Óxido nítrico. Lo escribo como ON, pero es radical de óxido nítrico. Y pues no, esto es obviamente pues bastante, pues son radicales libres, entonces pues también pueden generar daño a la bacteria. Ahora, este radical isonicotinoilo se puede unir tanto a NAD como a NADP. Entonces, mm, bueno, se los voy a poner así. Se puede unir NAD y se puede unir NADP. Cuando se une NADP, se va a generar un aducto nicotinoilo, NADP.
Y cuando se le agrega NAD, se genera igual un aducto nicotinoil, pero NAD. O sea, lo mismo, solo que uno es NADP y otro es NAD. Ahora, lo que es diferente es que cada aducto va a tener una función diferente. En el caso del aducto nicotinoil NADP, va a inhibir a una enzima que ya hemos visto en múltiples ocasiones, que es la dihidrofolato reductasa. La voy a poner de color naranjita. Dihidrofolato reductasa. Entonces, la va a inhibir. El aducto nicotinoil NADP va a inhibir a la dihidrofolato reductasa. En cambio, el aducto nicotinoil NAD va a inhibir a dos proteínas transportadoras. Va a inhibir a la proteína, bueno, le voy a poner otro color para no del mismo, para no confundir, pero bueno, va a inhibir a la proteína transportadora beta cetoacil sintasa y también va a inhibir a la proteína transportadora acilo reductasa. O sea, el aducto nicotinoil NAD va a inhibir a dos proteínas transportadoras, mientras que el aducto nicotinoilo NADP va a inhibir solamente a la dihidrofolato reductasa. Como ya lo hemos revisado, la dihidrofolato reductasa es una enzima necesaria para la pues, síntesis de material genético. Y por lo tanto, si esta es inhibida, si esta es inhibida por la dihidrofolato reductasa, no va a haber síntesis de material genético. Entonces, pues, no va a haber, no va a ocurrir esta síntesis. Ese es uno de los efectos. Bueno, voy a ponerlo aquí, como lo hice con la piracinamida, efectos. Uno va a ser la inhibición de la síntesis de material genético. Y el otro efecto es que la proteína transportadora, bueno, sí, transportadora beta cetoacidintasa y la proteína transportadora ácido reductasa son necesarios para la síntesis de ácidos micólicos. Entonces, ambas, o sea, son necesarios para la síntesis de ácidos micólicos. Entonces, si inhibo estas dos proteínas, no voy a llevar a cabo esta síntesis, que es otro de los efectos de la isoniazida. Inhibición de la síntesis de ácidos micólicos. Y ya, o sea, básicamente esto es como son los efectos de la isoniazida, pero pues antes era un profármaco. Entonces pasó por la CAT-G a radical isonicotinoilo y luego se le agregó a este radical ONAD, ONAP, y cada uno de los aductos va a tener una función diferente. En aducto nicotinoil NADP inhibe la síntesis de material genético. El aducto nicotinoil NAD inhibe la síntesis de ácidos micólicos. Y ya, esto con respecto al mecanismo de acción. Ahora, farmacocinética. Con respecto a su absorción, esta tiene una biodisponibilidad del 100% o cercana al 100%. Su distribución tiene una unión a proteínas del 10%. Su metabolismo, este sí es muy importante, es hepático, por medio de una enzima denominada hepático por la N-acetil transferasa 2.
igual le pongo, se abrevia como NAT2, o sea, se los abrevio. Y bueno, al metabolizarse por esta enzima va a generar un metabolito que se llama N-acetilizoniazida. Y la N-acetilizoniazida se va a eliminar por riñón. También se puede generar otro metabolito, que es la acetilhidralacina. Digo hidracina. Esta es la acetilhidracina. Y este se va a metabolizar por el CYP2E1. CYP2E1. Y al metabolizarse por este CYP, lo malo es que puede generar metabolitos tóxicos, que pueden generar hepatotoxicidad. Entonces, pues eso es lo malo. Ahora, algo muy importante es que puede haber diferencias en la enzima NAT2, que va a dar, pues, como dos como ritmos de metabolismo diferentes. Entonces, vamos a poner diferencias en la NAT2. Esto es muy importante. Yo creo que esto sí se los van a preguntar. O es muy preguntado. Como tal, los pacientes se pueden dividir principalmente en dos grupos. Un grupo se va a llamar pacientes acetiladores rápidos y el otro grupo va a ser los de pacientes acetiladores lentos. Entonces, primer grupo, pacientes acetiladores rápidos. Para esto voy a dibujar justamente a mi hígado. Y aquí vamos a tener a la NAT2. Aquí vamos a tener a la isoniazida y su metabolito N-acetilisoniazida. Y al final vamos a tener al riñón, lo voy a poner de verde. Porque se elimina por vía renal, ahorita la anoto, pero pues básicamente eso es lo importante, se elimina por vía renal. Ahora, la isoniazida, para que pase a ser N-acetilisoniazida, pues ya lo vimos, tiene que metabolizarse por la NAT2. Cuando hago referencia a acetiladores rápidos es porque la NAT2 tiene una actividad muy elevada. Entonces, la NAT2 tiene actividad muy elevada. Entonces, si está muy elevado, o sea, está como hiperactiva, va a metabolizar muchísimo, muchísimo más rápido a la a la isoniazida y la va a pasar a ser N-acetilisoniazida. Entonces va a ser como que pasa así, o sea, súper rápido. Entonces, si se metaboliza muy rápido, su efecto va a durar pues menos tiempo. Igual, su efecto dura menos tiempo, sus concentraciones en el cuerpo disminuyen mucho más rápido y de igual manera se va a poder eliminar mucho más rápido. Y podría dar una gráfica que se vería así, más o menos. Igual, supongamos que este es el tiempo y esta es la concentración. Entonces, en los acetiladores rápidos, que los voy a poner como de color verdecito, o sea, como que funciona mucho esta enzima, va a ocurrir algo así. O sea, aquí ya empieza el metabolismo súper rápido y ya se elimina rápido. ¿Ok? En cambio, como les dije, tenemos dos grupos. El siguiente grupo son los pacientes acetiladores lentos. Y esto lo voy a subrayar como de color rojito, de que pues no funciona como tan bien. Igual voy a dibujar al hígado. Bueno, este mismo esquemita. Lo voy a copiar. Mm,
Nada más que aquí. Voy a borrar esto. Entonces, en este caso, en los pacientes acetiladores lentos, la NAT2 va a tener una menor actividad. Entonces, la NAT2 tiene una menor actividad. Entonces, si no funciona tan rápido, se va a metabolizar muchísimo más lento. Sus concentraciones de la isoniazida van a aumentar más en el cuerpo, o sea, y se va a tardar muchísimo más en eliminar. Así va lento, se va a eliminar. Entonces, pues voy a ponerla aquí, que en el caso de los acetiladores rápidos, se elimina, bueno, la isoniazida. Se elimina más rápido. Y en este caso, con acetiladores lentos, la isoniazida se elimina más lento. Y la gráfica, en este caso, voy a hacerlo en la misma que ya tenía, se vería de la siguiente manera. O sea, sí se metaboliza, pero mucho más rápido. Y como aquí se ve, las concentraciones en el cuerpo van a aumentar. Y esto es malo porque puede llegar a generar, bueno, alcanzar concentraciones tóxicos. Entonces, esto es malo porque puede alcanzar concentraciones tóxicas. Y bueno, igual, justamente se hacen como pruebas de la función de esta enzima cuando se va a dar el tratamiento con isoniazida. Y bueno, y ya por último, con respecto a su eliminación, es que es renal. Y ya. Ahora, efectos adversos. Yo creo que eso de acetiladores rápidos y lentos, eso sí se los pueden preguntar, que es la isoniazida. Bueno, efectos adversos. Uno muy importante, que ya se los mencioné, es hepatotoxicidad por los metabolitos. Otro muy importante es que puede generar neuritis o neuropatía por disminución de la vitamina 6, B6, que también se llama piridoxina. Entonces, para esto, para evitar justamente las neuropatías, puede ser neuritis periférica, neuritis óptica, es importante administrar vitamina B6, como para prevenir. Entonces, este igual yo creo que es importante. Otra cosa que puede generar es que puede generar hipersensibilidad, anormalidades mentales, también puede generar eh, síndrome similar a lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos. Y ya. Sí, esto sería todo con respecto a la isoniazida. O sea, les digo, estos son como los más complicados. Ya el último que veremos, ese sí está más sencillito, que es el etambutol. Y ya. Entonces, etambutol. Su mecanismo de acción es que inhibe a la enzima
arabinosil, transferasa 3, y al inhibir esta enzima, por lo tanto, inhibe la síntesis de arabinogalactano. Entonces, fármaco que inhibe la síntesis de ácidos micólicos es la isoniazida, como ya vimos aquí. Fármaco que inhibe la síntesis de arabinogalactano es el etambutol. Entonces, son dos cosas diferentes: etambutol, arabinogalactano, isoniazida, ácidos micólicos. Y ya, o sea, ese es su mecanismo de acción, o sea, está muy sencillito. Ahora, farmacocinética. Con respecto a su absorción, tiene una biodisponibilidad del 80% más o menos. Su distribución tiene una proteínas variable que puede ir del 10 al 40%. Su metabolismo es, bueno, se metaboliza muy poco, casi el 80% del fármaco no se metaboliza. Y su eliminación, yo creo que este sí es importante, es que es vía exponencial. ¿A qué hago referencia con esto? Quiere decir que o sea, sí se elimina por vidas medias, pero, por ejemplo, inicialmente tiene una vida media de 3 horas. Sin embargo, como tiempo de vida media solamente va a durar las primeras 12 horas. De media 3 horas durante las primeras 12 horas. Una vez que ya pasaron estas 12 horas, su vida media, como es exponencial, em, en vez de eliminarse cada 3 horas, o bueno, en vez de ser su vida media de 3 horas, va a ser de 9 horas. Es exponencial. Después de las primeras 12 horas. O sea, y dura entre 12 y 24 horas más o menos. Por eso se llama vía exponencial. Y bueno, esto dice en el Goodman que se da como por una redistribución del fármaco, o sea, de sus compartimentos, algo así. Pero pues sí, yo creo que es importante, porque igual nunca lo habíamos visto antes. O sea, habíamos visto eso de eliminación por cinética no lineal, eso sí lo habíamos visto, pero esto de vía exponencial no. Entonces, pues, por eso se los menciono, que yo creo que pues sí es algo pues peculiar del fármaco. Y bueno, efectos adversos. Uno muy importante es que puede generar neuritis óptica. Entonces, este sí es importante, se lo subrayo, porque puede, bueno, con la neuritis óptica genera una disminución de la agudeza visual. Y aparte, puede generar una pérdida de la discriminación de colores rojo y verde. Entonces, específicamente menciona lo del rojo y verde. Y pues para que, como ahorita estamos como ya estamos en diciembre, pues piensen como Navidad. Yo siempre pienso que la Navidad es como colores verde y rojo. Entonces, pues quédense con que, como estamos cerca de diciembre, etcétera, piensen que justamente son como los colores de la Navidad, los que como que ya no puedes ver bien, ni el rojo ni el verde. Y igual con respecto a esta neuritis óptica y la disminución de la agudeza visual y eso, en el Goodman menciona que es importante realizar pruebas de agudeza visual, igual discriminación de colores, como por ejemplo la carta de Ishihara, también pues la cartilla de Snellen, justamente para la agudeza visual, la cartilla de Jagger, para tanto antes como durante el tratamiento.
Entonces, importante. Realizar pruebas de agudeza visual y discriminación de colores. Les digo, antes y durante el tratamiento, justamente para ver cómo, si va a haber como, si hay alguna pérdida o va disminuyendo, porque pues si solamente se hace durante el tratamiento, pues no sabe si ya tenía justamente esta pérdida de la agudeza visual de antes o si solo se dio por el tratamiento, a diferencia de que si las haces antes. Porque así se ve si hay algún deterioro. Igual puede generar erupción cutánea, malestar general y fiebre. Y bueno, mecanismos de resistencia, igual ya lo hemos visto, expulsión por medio de bombas, e igual mutaciones bueno, en el gen que codifica para la arabinosil transferasa 3. Esos son como los mecanismos de resistencia. Y pues ya, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que sí me hayan comprendido, sobre todo con la piracinamida y la isoniazida. Igual si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Pueden preguntarme sin problema por WhatsApp, en la página de Instagram, sin problema. Y bueno, espero que tengan una muy bonita semana y bueno, los veré en la siguiente clase. Adiós.